Xiao Sue, si estás dispuesta, podemos empezar de nuevo. Xiao Sue acepta su propuesta. Acepta. Xiao Sue acepta. ¿Significa esto que has aceptado? Acepta. ¡Qué maravillosa pareja hacen! ¿Y yo qué soy? Lin Luo, ¿qué te pasa? Solo están bromeando. ¿Podrías dejar de ser tan celoso? ¿Yo soy celoso? Una mujer casada frente a todos. ¿Bailando con otro hombre has pensado en mis sentimientos? Lin Luo, realmente malinterpretaste, fue solo un baile normal. Fue solo un baile. Deja de comportarte así sin razón. Xiao Sue, la fiesta de cumpleaños que preparé para ti esta noche. Tal vez podríamos invitar a Lin también. Temo que vuelva a pensar demasiado en ello. No es necesario, él va a ver la película, ya compró las entradas. Vámonos. Resulta que solo no querías celebrar mi cumpleaños conmigo. Señor Lin, te están buscando. Otra vez un correo expreso certificado. Y viene de la oficina de aviación de la provincia. Camarada Lin Luo. Agradecemos tu constante. El desarrollo de la nueva generación de aviones de combate de Dacia ha llegado a su etapa más crítica. Necesitamos urgentemente que vengas personalmente para participar en el asalto final si estás de acuerdo. Por favor, preséntate en la oficina de aviación dentro de 5 días. Xiao Sue, por ti. Lo dejé todo para quedarme aquí. Desafortunadamente nunca hubo un lugar para mí en tus ojos. Al parecer la sinceridad no siempre es correspondida, ya que es así. Terminemos aquí, Xiao Sue. ¿Tienes un bolígrafo? Sí. Parece que al final solo soy un pasajero. Zen Sue, les deseo felicidad. ¿Cuántas veces te he dicho que arregles la puerta? Mira, mi vestido nuevo ya está rasgado de nuevo. Arréglalo ahora mismo. Cariño, mira. Mi suéter nuevo ya tiene un agujero por los niños del vecindario. Esos mocosos que juegan con fuegos artificiales. No te preocupes, déjamelo a mí mañana, te prometo. Que tendrás una prenda nueva. ¿En serio? Claro, ¿cuándo te he mentido? Eres tan bueno, cariño. Xiao Sue, mira. Es realmente bonito. No pensé que un hombre de ciencias como tú supiera coser. Por supuesto, impresionado. De ahora en adelante, cualquier prenda rota déjamela a mí. Te garantizo que quedarás satisfecha. Lin Luo, ¿me estás escuchando? Cóselo tú, no tengo tiempo. ¿Qué dijiste? ¿No estarás aún enojado por lo de ayer? Eres realmente rencoroso. Di lo que quieras. ¿Ya terminaste? Eres un hombre, siempre preocupándote por tonterías, eres realmente aburrido. Si soy aburrido. Por eso supongo que estos días has estado saliendo temprano y llegando tarde. Todo el tiempo con Peiyu, ¿verdad? Peiyu acaba de regresar al país, la fábrica lo asignó a dirigir el trabajo del grupo artístico. Soy la líder del grupo, tengo que cooperar con él. Es normal que pasemos mucho tiempo juntos. Si no hubiera llegado a tiempo ayer, ustedes dos se habrían besado. ¿Tú llamas a eso normal? Son los movimientos de baile diseñados por el grupo. No tengo otra opción. No importa, lo importante es que seas feliz. Lin Luo, sé que todavía estás enojada conmigo. Yo estuve con Peiyu, pero eso ya es cosa del pasado. Ahora solo soy su subordinada. Necesito apoyar su trabajo, ¿no hay problema con eso? Lin Luo. Claro que no hay problema, así que no necesitas explicarme nada.
¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti como hombre? ¿Podrías ser más generoso? Ya te abrazaste públicamente con otro hombre. Y ahora me acusas de no ser lo suficientemente generoso. Olvídalo, no quiero pelear contigo. Detente, no hemos terminado de hablar. ¿A dónde vas? Voy a tomar fotos. No hemos aclarado las cosas. ¿Qué fotos vas a tomar? Lin Luo, no evites el problema, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que realmente quieres? Hola, tengo una cita para tomar fotos. Felicidades, ustedes son los primeros clientes del día, según las reglas de la tienda. Pueden tomar una foto y les regalamos otra justo. Podemos tomar una foto juntos. Bien, tomemos una foto para el recuerdo. No en vano fuimos pareja. No solo tómale a él. No me fotografío bien y no me gusta tomar fotos. No se preocupen, mi técnica fotográfica es excelente. Les aseguro que les quedarán muy bien. De verdad, no me gusta tomar fotos. Solo tómale a él. Muy bien. Señorita Zen, llegaste justo a tiempo, mira. La foto tuya y del señor Pei acaba de revelarse. Esta es de ayer. Cuando estábamos bailando no pensaba revelarla. Fue Pei Yu quien dijo que quería un recuerdo yo. Tranquila, solo son estas 2 fotos. No te molestarán, ¿verdad? Si no me molesta. Ya nunca más me molestaré. Entonces toma la foto rápido. Lin, ven conmigo. Jefe, ¿las fotos de ayer ya están listas? Sí, ya están. Xiao Sui, resulta que tú estás más ansiosa que yo por ver las fotos. Lin también vino. Xiao Sui, mira qué fotogénica eres. Te ves tan bien en las fotos. El jefe tomó buenas fotos. ¿Cómo que solo 2? ¿Dónde están las demás? Esto, dámelas. Mira. Incluyendo las del grupo artístico. Y las del parque. En total más de 20 ya están listas, mira. Qué bien salieron, mira. ¿Esto es lo que dijiste, que no te gusta que te tomen fotos? No es eso. Mira qué feliz te ves. No recuerdo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te reías así? Ayer el jefe dijo que la nueva tienda abriría. Y quería nuestras fotos juntos para promocionar la tienda, y también dijo que podíamos tomar algunas fotos gratis. Pensé, total, es gratis. Así que tomé algunas fotos al azar. Jefe, acabas de decir que las fotos juntas aún cuentan. Sí cuentan. Entonces, después de tomarle la foto individual, tomemos una foto juntos. No es necesario. ¿Por qué no? Es gratis, ¿no? ¿Verdad? ¿Es que me tienes lástima? ¿O te sientes culpable y quieres compensarme? Lin Luo, no seas ingrato. ¿Por qué debería sentirme culpable? Entonces considérame un ingrato. Lin Luo, si sigues así me voy a enojar. Siempre estás compitiendo por atención, ya te dije que estoy dispuesto a tomar una foto contigo y ahora te haces el difícil. No quiero pelear contigo, tomemos la foto y vámonos. Xiao Sui, sobre la nueva coreografía del grupo. La tercera parte aún me parece un poco desordenada. Tenemos que ensayar más, la presentación es en unos días. Si no hay nada más, volvamos al grupo a ensayar. Mejor otro día. Después de todo, Lin no está de buen humor hoy, mejor acompáñalo. No pasa nada, el trabajo es lo primero. Ahora mismo voy a casa a cambiarme de ropa, ya lo has oído. Hoy hay asuntos en el grupo de todas formas por tu culpa. No tengo ánimo para fotos, lo de la foto juntos. Lo dejamos para otro día. Adiós. Entonces, ¿hoy va a tomar fotos? Si necesito una foto para el documento. Después de todo, la orden de traslado necesita una foto. Director. Lin Luo. ¿Vienes a buscarme para transferir archivos? Sí. Mira en cuanto recibí el mensaje de la Administración de Aviación, lo primero que hice fue prepararlo todo para ti. ¿Quién dijo que somos una unidad de defensa nacional? Por razones de confidencialidad solo puedo pedirte que trabajes como un técnico común.
Esta es tu orden de traslado. Gracias, director. ¿Qué dices? Si alguien debe agradecer, soy yo quien debe agradecerte. En aquel entonces, si no fuera por tu tecnología, probablemente todos los miles de personas en esta fábrica ya estarían desempleados y pasando hambre. Director exagera en realidad. Cuando me quedé en la fábrica no fue solo por eso. Lo sé, fue para perseguir a Zheng Xue, ¿verdad? En aquel entonces por ella, renunciaste a la oportunidad de regresar a la ciudad, pero afortunadamente ahora viven muy felices. Ella también ha correspondido a tu dedicación. Lin Luo, debes pensarlo bien. Quedarte en el campo significa vivir una vida difícil. Además, la administración realmente necesita a alguien como tú, un técnico clave. Su director, solo quiero estar al lado de Xiao Xue. En cuanto a las necesidades técnicas de la administración, puedo participar de forma remota, aseguro que no habrá retrasos. Pero, Sé lo que quiere decir. Ya he decidido por Xiao Xue. No importa cuán difícil o agotador sea, vale la pena, siempre que pueda estar a su lado. está bien, por cierto. Este es el formulario de traslado. Firma por Zheng Xue. No planeo llevarla conmigo. Entonces, Zheng Xue. Es cierto, la nueva unidad. Todavía no estoy familiarizado con el entorno de trabajo. Quizás nuestro amor. Desde el principio fue un error. Todo fue solo mi ilusión ahora. Es hora de decir adiós a todo. Por cierto, antes de irme, pensé en ir con Zheng Xue a sacar el certificado de matrimonio. Ya la has acompañado durante 5 años. El último incendio en la fábrica retrasó esto. ¿Por qué después? ¿No se apuraron? Lo del certificado de matrimonio lo hablamos en unos días. El grupo artístico de la fábrica se está reorganizando, están ensayando una nueva danza. Hay muchas cosas que hacer. Siempre es el grupo artístico. Ni siquiera hay tiempo para una foto y el certificado. ¿Qué haces ahí parado? Tómalo. Director. Ya no necesito esto. Oye. Lin Luo, antes de irte. La fábrica ha decidido organizar una fiesta de despedida para ti. Sin ti no tendríamos el éxito de hoy. Si te vas, que sea con estilo y solemnidad. En ese momento Zheng Xue también subirá al escenario a actuar. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 2. 3, 4, 5. 6. Xiao Xue, ¿estás bien? Parece que me torcí el tobillo. Despacio. Te echo un vistazo. Consultor PI, mi pie también me duele. ¿Podrías masajearlo también? No bromees en los ojos del ingeniero PI. ¿Crees que puedes compararte con la directora Zheng? Cierto. Después de todo, son amigos de la infancia. Y tuvieron una relación. Lin Luo. Fui a la oficina del director a buscar la orden de traslado. Pasé por aquí. Disculpen, sigan. Lin Luo, detente. ¿Qué orden de traslado? ¿No confías en mí? ¿Viniste específicamente a vigilarme? Lin Luo, mírate. Otra vez malinterpretas a Xiao Xue y a mí. No seas tan estrecho de mente. Lin Luo, ¿puedes comportarte como un hombre de verdad? Si no fuera por el asesor Pei, que fue a estudiar en el extranjero, ¿cómo habrías tenido la oportunidad de acercarte a nuestra Xiao Xue? Exacto. Mira tus harapos todo el día. Eres tan anticuado que das vergüenza. Ahora mira al asesor Pei. Él es elegante y sofisticado desde adentro hacia afuera. Las personas que han estudiado en el extranjero y han bebido tinta occidental son diferentes. ¿También lo crees así? Está bien, entendí. Al principio solo por Zheng Xue decidí ocultar mi identidad y quedarme como técnico, pero resulta que se convirtió en una razón para burlas y humillaciones.
Xiao Sue, hoy es la fiesta de despedida. ¿A quién están despidiendo? No lo sé. Quizás sea algún líder que ha sido ascendido, si no, no tendría sentido hacer tanto alboroto y además pedirnos al grupo artístico. Actuar todos juntos. No me digas que el asesor PI se va, he oído. Que él solo está temporalmente ocupando el puesto de asesor del grupo artístico. ¿Dónde consiguió Lin Luo un traje completo? Tienes que admitirlo, con esto puesto se ve bastante presentable. Tal vez ayer lo despertamos. Y se dio cuenta de que este sapo no puede aspirar a Xiao Sue. Vendió todo para arreglarse un poco. Ya basta, no digan más, Lin Luo. ¿Qué pasa contigo? ¿Tu pie ya está bien? Así que todavía te importo. Sí, mira. Antes dijiste que mi ropa de baile era demasiado reveladora. Esta vez especialmente elegí algo más recatado. ¿Qué piensas? Me gusta si a ti te gusta. Aquí está Lin. Llegó. Lin Luo, ¿estás tratando de evadirme? Lin, finalmente llegaste. ¿Eres el protagonista de esta fiesta de despedida? Lin, finalmente llegaste, eres el protagonista de esta. Qué animado está todo hoy, director de la fábrica. ¿Qué tal mi vestuario de baile hoy? Bien, entra pronto. Xiao Sue, vámonos. Lin Luo, últimamente pasé poco tiempo contigo. Después de que termine la fiesta, te compensaré bien. No te preocupes, el trabajo es lo más importante. Xiao Sue, escucha, Lin ya lo dijo. No sientas más presión, la actuación comenzará pronto. Apresurémonos a subir al escenario. Lin Luo, eso es lo que dijiste. Pei Yu, vámonos. Lin, vamos a sentarnos. Vamos a ver el programa. Siéntate, siéntate. Inclinación. Lin Luo, no te arrepientas. Oye, compañeros, hoy. Esta gran fiesta de despedida es para agradecer a alguien que en su momento voluntariamente vino a nuestra fábrica, nos ayudó con la tecnología y la producción durante 5 años. Ahora ha recibido una orden de transferencia. Mañana partirá para dirigir un proyecto nacional importante. Vamos. Levantemos nuestras copas por este pilar del país. Expresemos nuestro más sincero respeto, Lin Luo. Te deseo un futuro brillante y grandes logros. Xiao Sue, el espectáculo no ha terminado, todos esperan que lideres la danza. Salud. Lin, voy a brindar contigo otra vez. Ya lo dije antes, tus habilidades son extraordinarias, y tu puesto solo es de técnico, es un desperdicio. Soy alérgico al alcohol, tomaré té en su lugar. Gracias por cuidarme estos 5 años. Salud. Lin Luo, ¿realmente me tienes en tu corazón? ¿Por qué me ocultaste algo tan importante como la transferencia a la ciudad? Ayer te dije que iba a recoger la orden de transferencia, pero no me escuchaste y anoche no volviste. ¿Cómo te lo iba a decir? Yo. Ensayamos hasta tarde para el programa de hoy. Tenía miedo de molestarte si volvía, así que me quedé en el dormitorio. Pasé la noche como pude de todas formas. Soy tu esposa, algo tan importante. Debiste hablarlo conmigo antes. Hablarlo antes, te lo contaba todo. ¿Pero qué me decías? Que no te molestara con nada relacionado conmigo. Ahora no te molesto y me culpas. ¿Todo lo que hago está mal a tus ojos? No, Lin Luo, no es así. La transferencia de trabajo es algo importante. Debiste hablarlo conmigo antes. Necesito saber cuánto tiempo estaremos, el director dijo. Mañana me voy, no he preparado nada. No tengo tiempo para empacar.
Ni siquiera tengo tiempo para despedirme de mis amigos y familiares. Me estás poniendo en una situación difícil. No importa, no tenía planeado hacerlo. Lin Luo. Chico, te has escondido muy bien. ¿Qué dijiste? No te escuché bien. Cuando ignorar se convierte en un hábito, automáticamente bloqueas mi voz, ¿verdad? Lin Luo, ven. Brindo por ti, que tengas un viaje sin problemas en la sede central. Lo siento, no bebo alcohol. Lin, ¿me estás faltando al respeto? Acabo de ver a Lin bebiendo una copa tras otra con los compañeros. ¿Por qué no bebes conmigo? Lin Luo, sé que tienes problemas con Peiyu. Pero ahora él está aquí. ¿Por qué te pones tan arrogante? De verdad no puedo beber, soy alérgico al alcohol. Cuando brindé con los compañeros bebí té. Vamos, he estado contigo tanto tiempo, ¿cómo no lo sabía? Eres alérgico al alcohol, creo que solo estás en contra de Peiyu. Exacto, gran ingeniero Lin. ¿Me estás menospreciando? ¿Qué dicen? Beban uno. Lin, ¿por qué no bebes uno? Si no puedes, solo bebe una copa. Bebe una copa. Peiyu, ¿estás bien? Estoy bien incluso si muero aquí hoy. Tengo que acompañar bien a Lin. Está tan borracho y aún piensa en brindar contigo si no bebes. ¿Eres un hombre de verdad? Peiyu, si sigues bebiendo te emborracharás de verdad. ¿Qué tal si bebes té en lugar de alcohol? Lo importante es la intención. Xiao Sue, eres muy buena conmigo. Él está arriesgando su vida para beber contigo. ¿Todavía no bebes? Bien esta copa. La beberé. Zheng Sue, no pensé que trataras a Peiyu mejor que a mí. Estos 5 años de mi vida han sido realmente ridículos. Lin, puedes irte tranquilo. Definitivamente cuidaré bien de Xiao Sue. Peiyu, no digas tonterías, no necesito que me cuides. No seas cortés conmigo. Cuando él se fue, dejarte sola tampoco es seguro. Después te mudas a mi lugar, así podemos estar juntos. Practicar la nueva coreografía. Así que su relación ya es tan cercana. Parece que el que sobra soy yo. Lin Luo, no malinterpretes, déjame explicarte. Xiao Sue. Suéltame. Xiao Sue, ¿qué te pasa? ¿No solemos hacer esto a menudo? Lin Luo, él está borracho, no le hagas caso. Normalmente, aparte de bailar juntos, no tenemos ningún contacto físico. Vale, te creo. Xiao Sue, me siento muy mal. Me pica todo el cuerpo. Estás borracho, es intoxicación por alcohol. Alcohol. Peiyu, ¿estás bien? Peiyu está borracho. Tengo que llevarlo al centro de salud primero. Ve. Entonces espérame, llevaré a Peiyu al centro de salud y volveré. Luego volvemos juntos a casa. ¿Casa? ¿Todavía tenemos un hogar? Ingeniero Lin. Alguien venga. Ingeniero Lin. ¿Qué pasó? Ingeniero Lin, ¿estás bien? Ingeniero Lin. ¿Estás bien? Ingeniero Lin. ¿Dónde estoy? Centro de salud. ¿Eres alérgico al alcohol? ¿Cómo te atreviste a beber? No pasa nada. Mañana me voy. No pude rechazar. Director, estoy bien. Usted regrese primero. Descansa entonces, por cierto. ¿Y Zheng Sue? ¿Por qué no viene a cuidarte?
Ella quizás tiene cosas más importantes. Tú siempre la mimas demasiado. Bueno, descansa bien. Zheng Xue, Director. ¿qué haces aquí? Pei Yu tiene intoxicación por alcohol, lo estoy cuidando. ¿Cómo tienes tiempo para cuidar a otros? Director, ¿qué quiere decir con eso? Ve a ver por ti mismo. Esta chica. Lin Luo. ¿Qué haces tú también en el centro de salud? ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Solo me caí. ¿Dónde te caíste? ¿Es grave? No es grave, ve a cuidar a Pei Yu. Lin Luo, ¿qué estás diciendo? Estás así. ¿Cómo podría dejarte sola? Además, originalmente planeaba traer a Pei Yu al centro de salud y luego volver a estar contigo. Xiao Xue, me siento muy mal. ¿Dónde estás? Lin Luo, yo. Xiao Xue, Ve. Él probablemente te necesita más. Lin Luo, ¿qué tal si me esperas un momento? Volveré enseguida. Xiao Xue, Pei Yu, tú. Levántate. Xiao Xue, finalmente llegaste. No quiero que te vayas. Solo quiero que me acompañes. Está bien, entonces me quedo contigo, acuéstate primero. Duérmete, cuando te despiertes te sentirás mejor. Xiao Xue, me siento muy mal. ¿Te quedas a acompañarme? Yo. Está bien, me quedo contigo. Este hombre es demasiado exagerado. ¿No es solo que bebió demasiado? Actúa como si se estuviera muriendo. Mira la cama de al lado, esa persona es alérgica al alcohol. Casi lo llevan a emergencias. Tampoco se comportó como él. ¿No es cierto? Por eso digo que es realmente lamentable ser alérgico al alcohol y sentirse tan mal. Tampoco se ve a ningún familiar. Exacto. Lin Luo, ¿anoche estuviste bien? Estuve bien. Está bien que estuvieras bien anoche, Pei Yu. Tuvo una reacción alérgica muy grave, no podía irme. Solo podía quedarme a cuidarlo. Lo sé, no hay problema. Sabía que me entenderías, anoche estuve ocupada toda la noche. No cerré los ojos en cuanto se estabilizó por la mañana. Inmediatamente vine a verte. Ya lo sé. Lin Luo, no estarás celoso otra vez.
Eres un celoso de cuidado pero tranquilo. Si te emborrachas y te pones mal como él, me quedaré a cuidarte. Al fin y al cabo somos marido y mujer. Ustedes son marido y mujer. Esta mujer es muy graciosa. Tu marido es alérgico al alcohol y casi pierde la vida. Y tú tienes la desfachatez de ir a cuidar a otro hombre. Lin Luo, de verdad. Eres alérgico al alcohol. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Nunca lo dijiste. Es que nunca te has preocupado por mí. Lin Luo, vienes a cenar con nosotros. El padre de mi amiga consiguió unas botellas de licor importado. Soy alérgico al alcohol, así que no iré, vayan ustedes. Xiaosue, ¿qué le pasa a tu pareja? Alérgico al alcohol, ¿a quién quiere engañar? Un hombre que no bebe no es un hombre. No le hagas caso, vámonos. Lo siento, no sabía que era tan grave. De lo contrario, me habría quedado a cuidarte. No importa, cuida bien a Peiyu. Peiyu ya no necesita que lo cuide. Oye, Lin Luo, esta mañana hay un concurso de manualidades en la fábrica. Vamos a participar juntos. Un concurso de manualidades. Si tienes mucha habilidad, me has regalado tantas manualidades hechas por ti, vamos a participar juntos. Seguro que ganarás un premio. Pero no es que odias las manualidades que hago. Hoy es el cumpleaños de nuestra directora Zeng. Vamos a desearle un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, gracias a todos. Directora, esta bufanda es para ti, la conseguí a través de un amigo, que la trajo especialmente del extranjero, es muy difícil de conseguir, gracias. Xiaosue, este reloj Longines es para ti. Lo elegí especialmente, gracias. Y este es el mío. Xiaosue, este anillo. Lo envió Peiyu desde el extranjero. Me pidió especialmente que te lo entregara en tu cumpleaños. Lin Luo, el exnovio de la directora Zeng. También le regaló algo, y tú, ¿qué le regalaste? No habrás venido sin nada. Xiaosue, esto. Lo hice yo mismo, es para ti. ¿Qué es esto? Lin Luo Pei regaló un anillo de oro y tú me das este pedazo de madera. ¿A quién quieres asquear? ¡Qué decepción! No digo más, Zeng, vamos a la discoteca. Vamos. Vámonos. Lin Luo, hoy es mi cumpleaños. ¿Me das algo tan barato para que quede en ridículo? No es eso, Xiaosue, esta talla de madera. ¿Quieres decir que le pusiste mucho empeño? Pues a mí no me importa. Te lo ruego, ¿puedes dejar de sacar esta basura? ¿Para avergonzarme? ¿Cómo pude fijarme en alguien como tú? Los otros maridos siempre hacen quedar bien a sus esposas, y tú solo me avergüenzas. Zeng Sue, he puesto todo mi esfuerzo en ti. Pero tú me ignoras. Ni siquiera me das el mínimo respeto. Solo yo suplico. ¿Cómo puede ser esto, amor? Lin Luo, ¿en qué estás pensando? Te invité a participar en el concurso de manualidades. ¿No te gustaban antes este tipo de actividades? Antes te quejabas de que era ordinaria. No querías salir conmigo por miedo a que te avergonzara. ¿Cuándo me he quejado de ti? Claramente estás pensando demasiado. Como quieras. ¿Entonces vienes conmigo? Hoy tengo cosas que hacer. Siempre estás alrededor mío, ¿qué cosas tienes que hacer? Vamos, esta vez lo que hagas. Lo guardaré con mucho cariño. Hoy de verdad tengo cosas que hacer, busca a alguien más. Eres mi marido, te estoy pidiendo que me acompañes. ¿Me dices que busque a alguien más? Entonces, ¿por qué te celaste de Peiyu? Estás pensando demasiado, hoy de verdad tengo cosas. Ya basta, te lo he explicado. Peiyu y yo somos inocentes, no ha pasado nada entre nosotros. ¿Puedes dejar de torturarme? O dime a dónde vas.
Voy a la fábrica a hacer la entrega de trabajo. Entrega de trabajo. ¿Todavía te vas? Lin Luo, ¿puedes dejar de hacer escándalos? Estar enojado tiene un límite. Antes de que lo piense bien, no voy a ir contigo a la ciudad provincial. No lo pienses, iré solo. ¿Vas solo? ¿Cuándo volverás? Por ahora no estoy seguro. Si no hay contratiempos, nunca volveré. Lin Luo, ¿me dejas aquí solo? ¿No tienes miedo de que cambie de opinión? Somos adultos, debemos ser responsables de nuestras decisiones y acciones. No importa si cambias de opinión, te respeto. ¿Qué quieres decir? Antes te importaba mucho que estuviera con Peiyu, ¿por qué ahora no te importa? ¿Qué es lo que realmente quieres? Solo quiero tomar el control de mi vida de nuevo. No quiero girar más alrededor de ti, solo quiero ser yo mismo. Xiao Sue, Lin Luo. ¿Qué haces tú también en el centro de salud? Xiao Sue, el concurso de manualidades está a punto de comenzar, vamos. No es eso, Lin. Xiao Sue, ¿qué pasa? Quiero participar con Lin Luo. El concurso de manualidades es solo para parejas. Con él ya somos demasiados y además. Él no quiere ir, ¿verdad? Vamos. Ya he organizado los planos posteriores. Ustedes solo tienen que seguir adelante con esto. Ingeniero Lin, he tomado nota de todo lo que ha dicho. Hoy hay un concurso de manualidades en la fábrica, está muy animado. ¿No va a echar un vistazo? No tengo que volver. Para recoger mis cosas. Han pasado 5 años, de repente tengo que irme. Es un poco difícil. El asesor Pei realmente puede estar en el escenario. Y en el taller seguramente será un buen esposo en el futuro. Solo no quiero decepcionar a Xiao Sue por ella. Debo ganar este concurso. Felicitaciones a ambos, han ganado el concurso. Gracias. Gracias, director. Xiao Sue, ¿no vas a despedir a Lin Luo? Director, ¿qué quiere decir con eso? Lin Luo regresa hoy a la Oficina General de Aviación. ¿No te lo dijo? Esta vez es solo un traslado de trabajo normal. Él va a participar en un proyecto de confidencialidad muy importante. Es muy probable que nunca regrese. ¿Cómo es posible que él claramente? ¿Vas solo? ¿Cuándo vas a volver? Esto actualmente no está decidido. Si no ocurre ningún imprevisto, nunca más volveré. Lin Luo, ¿me dejas aquí sola? ¿No tienes miedo de que cambie de opinión? Xiao Sue, ¿qué pasa? Lin Luo, me has mentido. ¿Por qué me mentiste? ¿Cuánto tiempo te vas a ir? ¿De verdad nunca más vas a volver? ¿Por qué el tiempo de ingreso en la sede es permanente? ¿Por qué? Admito que esta vez me voy. Sin intención de volver. No estoy de acuerdo. No creo que seas tan cruel como para abandonar todo aquí. Seguro que me estás mintiendo, ¿verdad?
¿Hay algún problema? Podemos sentarnos y hablar tranquilamente, ¿no? Xiao Sue. No tenemos nada que hablar. Así es como es. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué puedes ser tan despiadado? ¿Siempre he pensado en ti y tú me dejas? ¿Ni siquiera me lo consultas? Tienes un corazón muy duro. Y yo que incluso hice un regalo para ti con mis propias manos. Esto lo hiciste con Peiyu, ¿verdad? Algo tan precioso, guárdalo para ti. No es así, Lin Luo, déjame explicarte. Xiao Sue, no hagas escándalo. La gente de la sede me está esperando. Lin Luo, me equivoqué. Realmente antes no consideré tus sentimientos. Por favor, no te vayas, ¿vale? ¿No es esto lo que querías? Ya te lo dije antes. Que no te acercaras demasiado a Peiyu. Te quejaste de que me metía demasiado. Ahora me retiro voluntariamente para darles espacio a ti y a Peiyu. Y ahora me pides que no me vaya. ¿Qué es lo que realmente quieres? No es eso, no quiero que te vayas. Reconozco que me equivoqué, Lin Luo. Si te molesta que me acerque demasiado a Peiyu, incluso puedo dejar de ser la líder del grupo artístico. No te lo prometo. Nunca más veré a Peiyu. Xiao Sue. Incluso preparé un pastelito para celebrar nuestra victoria en el concurso de manualidades. ¿Por qué te fuiste? Acierto, Xiao Sue. ¿No dijiste que querías ir al salón de baile a practicar? Justo. Compré un vestido nuevo y además, los nuevos movimientos del programa, como tú dijiste, y al final, será nuestro apasionado beso. ¿Cuándo dije que quería cambiar los movimientos? Nunca más. Bailaré contigo, vete. Xiao Sue, ¿qué te pasa? ¿No dijiste que te encantaba bailar, que lo dejarías todo por bailar, incluso a él? Basta, Peiyu. Todo eso fueron bromas, no volveré a bailar. Mañana le pediré al director que me retire del grupo artístico. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dímelo, te ayudaré. No pasa nada. Pero en la ceremonia de premiación estabas bien. Incluso me dijiste que pase lo que pase, me lo contarías primero. No digas más, Peiyu, vete. Sé que es Lin Luo celoso de nuevo. Lin Luo, si tienes algún problema, enfréntame a mí. No molestes a Xiao Sue, a ella le gusta bailar. Además es su trabajo, ¿qué tiene de malo? Ustedes dos están conspirando. Haciéndome parecer el culpable. Realmente son graciosos. No es así, Lin Luo. Todo esto es mi culpa de ahora en adelante. ¿Qué dices? Haré todo lo que me pidas, ¿vale? Nunca quise quitarte tus pasatiempos. Solo quería que me tuvieras en tu corazón. Aunque fuera un poco. Realmente te tengo en mi corazón. Sé que siempre me has amado. No me dejarás, ¿verdad? Xiao Sue no debería estar triste por él. Si él no te quiere, yo te quiero. Cállate, Peiyu. No quiero verte nunca más. Vete, lárgate. Lin Luo, todo esto es un malentendido. Nunca he pensado en estar con Peiyu. Es él quien lo desea, lo juro. Cortaré todo contacto con Peiyu. ¿Me crees, por favor? Puedes ser amigo de quien quieras. Eso es asunto tuyo, no tiene nada que ver conmigo. No soy tu esposa. No debería haber estado abrazándome con otros hombres. No debería haberte ignorado y mucho menos menospreciarte. Todo fue mi culpa, voy a cambiar. En el futuro viviremos juntos y llevaremos una buena vida. Por favor, no te vayas. No hagas esto. Realmente no hay tiempo. Los líderes de la sede aún me están esperando. Entonces iré contigo. Estoy dispuesta a renunciar a todo aquí. Ir contigo a la ciudad provincial y comenzar de nuevo. Xiao Sue. No hay tiempo. Yo. No digas. Xiao Sue. Resulta que también lloras por mí. Pero todo es demasiado tarde. Xiao Sue, nosotros terminamos. No. No creo que me abandones. Antes siempre hacías todo lo que yo quería. ¿Por qué? Lin Luo, no te vayas, Lin Luo. No puedes irte, no olvides. Somos esposos. Ahora mismo voy a denunciarte por abandonar a tu esposa, para que no puedas ir a la sede.
Quizás ya lo olvidaste, pero en realidad nunca obtuvimos el certificado de matrimonio. Dices que siempre me quejo de tomar fotos contigo. Es porque quiero completar la foto para el certificado de matrimonio. Quiero ser tu esposa legal. Pero siempre usas excusas para evitarlo. Pensé que mientras nos amáramos era suficiente. El certificado de matrimonio es solo un papel. Cuando Peiyu se fue al extranjero y te abandonó, en el momento en que más necesitabas compañía y consuelo, renuncié a la oportunidad de regresar a la ciudad provincial. Me quedé por ti durante 5 años. Rechacé innumerables invitaciones de la administración de aviación solo para poder estar siempre a tu lado. Pero después de que Peiyu regresó, ni siquiera me miraste a los ojos. ¿Realmente me amaste alguna vez? Amar a alguien. Los ojos no mienten. He visto cómo miras a Peiyu. Xiao Sue. En tu vida solo soy un pasajero. Prescindible, olvidable con el tiempo. Así que olvídame. No eres un pasajero, eres mi esposo. Ahora está bien así. No tenemos el certificado de matrimonio, no afectará tu vida futura. Así es hasta aquí. Separémonos en buenos términos. No, Lin Luo, no te vayas. Vamos ahora mismo a sacar el certificado de matrimonio, ¿vale? No me dejes, no volveré a molestarte. Sí. Dicen que los hijos son el vínculo del matrimonio. Hoy sacamos el certificado y luego hacemos un bebé. ¿No siempre has querido un hijo? No esperemos a volver. Lo queremos ahora, lo hacemos ahora. Xiao Sue, ¿qué haces? Basta. Por favor, Lin Luo, no me abandones, ¿vale? Te lo ruego. Zhen Sue. Terminamos. Definitivamente terminamos. No. Lin Luo. Lin Luo, te amo. Zhen Sue, ¿qué haces? Todavía no me superas, ¿verdad? Zhen Sue, no hagas esto. Ya que nos separamos, hagámoslo con dignidad, ¿sí? No quiero perderte. Lin Luo, dame otra oportunidad. ¿Vale? Estaré en casa, cocinando y lavando la ropa. Ya no bailaré más. Si no me crees, rómpeme las piernas ahora mismo. Mientras no me dejes, haré lo que sea. Lin Luo. Lo siento. Lin Luo. Lin Luo, abre la puerta. Lin Luo. Hablemos, ¿vale? Lin Luo, no te vayas. Lin Luo. Lin Luo, no me abandones. Lin Luo. Antes todo lo que hacía era elegir seguirte y complacerte, pensando que así recuperaría tu amor, pero me equivoqué, lo que obtuve fue indiferencia y engaños interminables. Esta vez no quiero seguirte. Adiós. No te vayas, Lin Luo. Lin Luo, por favor, no te vayas. Lin Luo. Lin Luo, abre la puerta, Lin Luo. Lin Luo. ¿No dijiste que estarías conmigo hasta que nos volviéramos viejos? Eres un mentiroso. Lin Luo. Por favor, no me abandones, ¿vale?
Lin Luo, vuelve. Eres un idiota. Realmente sé que me equivoqué. Por favor, vuelve. Lin Luo. Vuelve rápido, Lin Luo. Xiao Sue. Estás herido, te llevaré a que te vendemos. Peiyu, Lin Luo me va a dejar. Rápido, llévame a buscarlo. Yo. Date prisa. Gracias por esperar, vamos. Lin Luo. Lin Luo, no te vayas. Lin Luo, ¿Qué haces aquí? por favor, no me abandones. Dame otra oportunidad, ¿vale? Por favor. Este pañuelo tú me lo diste. Ahora te lo devuelvo de ahora en adelante. Seguimos caminos separados. No nos debemos nada. No. Lin Luo, no quiero separarme de ti. No, Lin Luo. No, suéltame. Lin Luo, por favor, no te vayas. Lin Luo. Por favor, mírame. Lin Luo. No te vayas. Lin Luo. Si te vas, me mataré delante de ti. Detén el coche. Realmente no puedo vivir sin ti. Xiao Sue. Quizás ustedes sean el mejor destino el uno para el otro. Ven. Idiota, Lin Luo. Lin Luo, eres un idiota. No te vayas, vuelve aquí. Zhen Sue. Estos 5 años no han sido tan largos, pero estoy realmente cansado. De ahora en adelante Peiyu cuidará de ti. Estoy seguro de que estarás bien. Olvídame. Vuelve Xiao Sue, él ya se ha ido. Xiao Sue, mira. Es realmente bonito. En el futuro, si tienes ropa rota, dásela a mí. Te garantizo que estarás satisfecho. Tú misma la coses, no tengo tiempo. Él va a participar en un proyecto de confidencialidad muy importante. Es muy probable que no vuelva nunca. Lin Luo. Vuelve Xiao Sue, él ya se ha ido. Lin Luo. Realmente me has dejado. Xiao Sue, ¿qué estás buscando? Voy a la ciudad provincial a buscar a Lin Luo, no puedo perderlo. Xiao Sue, cálmate, vas a la ciudad provincial. No conoces a nadie, además la oficina de aviación es una unidad confidencial. No lo encontrarás. Xiao Sue, de ahora en adelante puedo cuidarte. No quiero que me cuides. Vete. Xiao Sue. Vete rápido.
Xiao Sue mira. Es realmente bonito. Lin Luo. Hoy es mi cumpleaños, ¿me regalas algo tan barato? ¿Quieres que me avergüence en público? ¿No es eso Xiao Sue esta talla de madera? ¿Quieres decir que le pusiste mucho esfuerzo? No lo aprecio. Te lo ruego, ¿puedes no sacar esta basura? ¿Y hacer el ridículo, de acuerdo? ¿Por qué? Porque me doy cuenta ahora. Lin Luo. Realmente sé que me equivoqué. Por favor, vuelve. Lin Luo. Realmente no sabía que habías renunciado a tanto por mí. Si me das otra oportunidad, definitivamente te valoraré más. Lin Luo, ¿cuánto tiempo? Nuestra administración de aviación te ha esperado 5 años. Finalmente te hemos traído de vuelta. Me tomó 5 años. Entender una cosa, pero director. Estos 5 años no han sido en vano. Mire esto primero. Este documento es el resultado de mis 5 años de investigación. Si podemos avanzar sin problemas, garantizo que la tecnología aeroespacial de Daxia superará a la de Estados Unidos y liderará el mundo. Buen chico. No me equivoqué contigo, este proyecto de investigación clave, tengo confianza. Vamos. Preparación del experimento número 1836 en el túnel de viento. Instrumentos funcionando normalmente. Funcionamiento interno normal. Sistema de propulsión normal. Éxito. Bien hecho, Lin Luo. A partir de ahora, la tecnología aeroespacial de Daxia finalmente está por delante de todos los países. Felicidades, Lin Luo. Estos 3 años de esfuerzo no han sido en vano. Mu Yao tampoco te ha esperado en vano. Mi querida hija te ha esperado 3 años. ¿No crees que es hora de darle una respuesta? Mu Yao. Estos 3 años han sido duros para ti. Ahora que el proyecto ha sido entregado con éxito, finalmente podemos casarnos. Bien, entonces anuncio que en una semana celebraremos un banquete de victoria. Bien. Además, en una semana también renunciaré como director de la Administración de Aviación. Las autoridades superiores han decidido que Lin Luo asuma el cargo de director. Bien. Además, planeo aprovechar el banquete de victoria para Lin Luo. Con mi hija celebraremos la ceremonia de compromiso. ¿Qué piensas? Siempre que Mu Yao esté dispuesta. Por supuesto que estoy dispuesta. Estoy dispuesta. Has esperado por mí durante 3 años, has trabajado duro. Mi cabeza llena de cabello blanco y mi rostro lleno de arrugas. Ya no soy digno de ti.
No digas eso, por favor. Cada cabello blanco tuyo es por el bien de la gran causa de Xia, la manifestación de tu arduo trabajo, en mi opinión. Esto no es vejez, son tus medallas. Tranquilo ahora. El plan de investigación científica está básicamente completo en el futuro. Estaré a tu lado para compensar estos 3 años, de lo que te he privado. No importa, todo fue voluntario poder casarme contigo. Este mérito de Xia sería yo quien se aprovecha. Es mi suerte. Por cierto, mi padre ha contratado específicamente hoy un famoso grupo de baile para animar a todos con una actuación. Esto es demasiado lujoso, ¿no? A los ancianos les gusta mucho el bullicio. Todavía falta un rato para que comience el banquete. Primero voy a cambiarme de ropa y maquillarme. Cuando termines de prepararte, ve al salón de banquetes y espérame. Bien, vete. Nos vemos en un rato. Muya, o me has esperado durante 3 años. En el resto de mi vida definitivamente no te defraudaré. Aquí es muy lujoso. Aquí es extremadamente lujoso, realmente diferente de nuestro pueblo. Por cierto, jefe, ¿para quién es nuestra actuación hoy? Se dice que hoy es la celebración del director de la Oficina Aeroespacial para un héroe científico. He oído que no solo es una celebración, sino también la ceremonia de compromiso entre esa figura científica y la hija del director, ¿de verdad? He oído que la hija del director es joven y hermosa y quienes la persiguen podrían formar una fila desde la ciudad hasta el pueblo. Claro que es verdad. Además, los superiores han decidido nombrarlo el próximo director de la Oficina Aeroespacial. Este hombre es una ganancia doble de amor y carrera. Una persona tan excelente si fuera mi esposo. ¿Qué estás pensando? Quienes pueden entrar en la oficina principal para participar en el plan de investigación científica aeroespacial. Definitivamente son personas extraordinarias, no estamos a la altura. Supongo que la verdadera identidad de esta persona tampoco es baja. Me imagino que la hija del director también fue obligada. Jefe Zeng, seguro puedes entender ser forzado a casarte. ¿Sabes cómo se siente no gustarle a alguien? Diría que tienes bastante suerte. Afortunadamente ese Lin Luo se fue, de lo contrario seguiría siendo una pérdida de tiempo. ¿Y qué hay de tu relación con el consultor Pei? ¿De qué estás hablando? Xiao Sue, ¿no estarás pensando todavía en ese Lin Luo? Un hombre sin dinero ni habilidades, que te abandonó, déjalo ir. Diría que todos pensamos que tú y el consultor Pei deberían ser una pareja, ¿no es así? Sí, exactamente. Aunque Lin Luo parece común, en realidad es una buena persona. Antes no lo valoré. Si en el futuro lo encuentro de nuevo, no lo dejaré ir. Entremos. Lin Luo. Lin Luo, no te vayas. Lin Luo, ¿realmente eres tú? Hace mucho que no nos vemos. Lin Luo, ¿cómo te has convertido? ¿En lo que eres ahora? Lin Luo, después de que regresaste a la ciudad, ¿lo pasaste muy mal? ¿Por qué no me lo dijiste? Te estuve esperando en casa. Incluso si me hubieras enviado una carta diciéndome cómo estabas, podría haberte llevado a casa. Señora Zeng, por favor, compórtese. Ya lo hemos dejado claro, ya no somos una familia. Y además ahora estoy bien. Lin Luo, no seas así. Estos 3 años no he podido olvidarte. Después de que te fuiste estuve buscando tus noticias. Me odio por haberte ignorado. En aquel entonces. ¿Podrías darme otra oportunidad? Zeng Sue, no tienes que hacer esto. Hace 3 años ya terminamos. Deberías buscar una nueva vida. No puedo hacerlo. Los días sin ti los paso arrepintiéndome. Por favor, ¿vienes a casa conmigo? Por favor. Xiao Sue, no tienes que rogarle. Mira cómo está ahora. Parece un viejo decrépito. Antes no era digno de ti, ahora menos aún. Lin Luo.
El viejo director te dio mucha cara. Resulta que tampoco te va bien en la sede central, ¿eh? Mira cómo se te ha puesto el pelo blanco. Quien no te conozca pensará que eres el tío de Xiao Shui. Te agradezco que abandonaras a Xiao Shui en aquel entonces. Si no lo hubieras hecho, no habría tenido la oportunidad de conocerla mejor. Quizás no puedas imaginar lo felices que hemos sido estos años los dos juntos. Pei Yu, deja de decir tonterías. Lin Luo, ¿acaso cometiste algún error? ¿Te han expulsado de la organización? Recuerdo que en aquella época la fábrica te organizó una despedida tan solemne, qué orgulloso estabas. ¿Y ahora qué? ¿Has venido a este lugar a recoger botellas? Ni que decir, tienes seguro que te han expulsado de la sede central. No tienes cara de volver a la fábrica y estás pidiendo limosna en la ciudad. Hoy al enterarte de que el jefe Zeng vendría, viniste expresamente a reconciliarte, ¿verdad? No te preocupes, Lin Luo, no te desprecio. Sé que has venido a buscarme para reconciliarnos. Está bien, desde ahora haré todo lo que me digas. Ya no te haré enfadar nunca más. Señorita Zen, creo que hay un malentendido. El motivo de mi visita hoy es... Lin Luo, ¿todavía no confías en mí? Te lo juro, estos 3 años Pei Yu y yo, no ha pasado nada entre nosotros, nuestra relación ha sido puramente de amistad de verdad. No necesitas explicarme nada, tengo algo de prisa y ya me voy. No, Lin Luo, no te vayas. Escúchame, por favor. Si estás dispuesta, podemos ir ahora mismo a tramitar el certificado de matrimonio. Esta vez no te descuidaré. ¿Vivamos bien, de acuerdo? Señorita Zen, por favor, mantén la compostura. Todavía estás enfadada conmigo, ¿verdad? Ya he sido lo suficientemente humilde, ¿aún no puedes perdonarme? Lin Luo, no importa cuánto tiempo pase. Te esperaré hasta que regreses a mi lado. Ya tengo novia y hoy es el día de nuestro compromiso. No. Imposible. No puedo creer que en solo 3 años me hayas olvidado. Nuestro amor terminó hace 3 años. Lin Luo, por favor, deja de estar enfadado, ¿vale? Sé que dices estas cosas solo para hacerme enfadar, pero no importa, te lo ruego. Deja de bromear, ¿de acuerdo? Tan pronto como termine la actuación de hoy, volvemos a casa. Te lo ruego, no me puedes abandonar. Renuncio a la actuación de hoy. ¿Podemos irnos a casa ahora mismo? Zen Sue, suelta mi mano, este forcejeo. Nos malinterpretarán. Lin Luo, realmente no entiendo. ¿Qué pretendes fingir? Tú también, jefe Zen. Abre bien los ojos y míralo con claridad. Míralo todo desaliñado con el pelo blanco por todas partes. Es evidente que ha pasado por mucho sufrimiento durante estos años. ¿Qué es exactamente lo que ves en él? ¿Solo para compartir sus penurias? ¡Basta! Dejad de hablar. Debo decirlo, Lin Luo. El jefe Zeng ya ha aguantado tanto. ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo? ¿Hasta cuándo? Mira tu lamentable estado. ¿De verdad crees que alguien se fijaría en ti? Si de verdad tuvieras novia, me lavaría la cabeza boca abajo. Solo un poco de sacrificio personal, pero a cambio hemos alcanzado una ventaja insuperable en la tecnología aeroespacial de Xia. Estoy muy orgulloso. Detente, Lin Luo. Sé que te importa tu reputación, pero este farol que estás echando es demasiado grande, ¿no crees? Simplemente recogiste ropa vieja que otros no querían para colarte en el evento buscando comida y bebida gratis. Y ahora incluso tienes el descaro de hacerte pasar por un investigador. Yo aprovechándome de comida y bebida haciéndome pasar por un investigador. Pei Yu, tú no tienes ni idea de mi experiencia durante estos 3 años. ¿Con qué derecho? ¿Cuestionas mi identidad? Con esa apariencia tuya. Cualquiera puede ver claramente que no eres ningún investigador. Realmente sabes adornarte a ti mismo. Hace 3 años eras un inútil. Despreciado por tu propia esposa 3 años después. Sigues siendo un inútil mientras que yo he regresado del extranjero con vastos conocimientos y una erudición sobresaliente en cuanto a conocimientos y habilidades. Eres incomparable conmigo y déjame decirte algo más. Ya he obtenido la oportunidad de entrar en la oficina central. Mi futuro es brillante. ¿Con qué vas a compararte conmigo? Asesor Pei Yu. ¿Realmente te vas a trasladar a trabajar en la oficina central? Eso es suficiente, Lin Luo. No me importa tu falta de logros ni tu pobreza. Incluso si tienes novia. Tampoco me importa, solo quiero que rompas con ella. Y vengas a casa conmigo, estoy dispuesta a aceptar cualquier condición. Mi novia me ha acompañado en silencio durante 3 años. Sin quejas ni arrepentimientos nos respetamos mutuamente. Confiamos el uno en el otro y nos amamos profundamente. ¿Por qué deberíamos separarnos? De hecho, quien debería soltar eres tú. Lin Luo, si te dicen gordo te envalentonas. ¿No te das cuenta de cómo eres? Incluso si alguna mujer te mirara no sería más que una vieja ciega.
De lo contrario, ¿por qué estás aquí hablando tonterías y no te atreves a traer a alguien? El asesor PI tiene toda la razón. Olvídate del líder Zeng, solo el asesor PI. Es tu mejor opción alguien como Lin Luo. Un fanfarrón inútil simplemente no es digno de ti. Créeme, te lo dije desde el principio, Lin Luo. Nunca te dará la felicidad que deseas, en cambio el asesor Pei es tu verdadera pareja, un hombre bueno, que siempre ha estado a tu lado. ¿Por qué no lo aceptas? Ella tiene razón. Tú y Peiyu son amigos de la infancia, sí. Miras de frente tus sentimientos, te darás cuenta de que él es mucho mejor que yo, ¿no es así? No es así, Lin Luo. Todavía estás celoso de Peiyu, ¿verdad? Piensa lo que quieras, solo quiero que te despiertes. Tú y Peiyu son más compatibles. Cuando estábamos juntos no importaba lo que hiciera. Todo lo que decía estaba mal, en cambio con Peiyu eras sumisa, ¿no es eso prueba de que él es quien más te importa? No es así, Lin Luo. En estos 3 años que no estuviste, Peiyu y yo solo fuimos amigos, nunca hice nada que te faltara al respeto. Lo juro por el cielo. ¿Qué relación tienes con Peiyu? No me importa en absoluto, ni si me has sido fiel o no. Lin Luo, te lo ruego, deja de fingir indiferencia, ¿sí? Realmente sé que me equivoqué. En estos 3 años que no estuviste, estuve en casa, esperándote fielmente. Si no me crees, pregúntales a ellos. Díganle, ¿he mentido? Lin Luo, realmente no te estoy mintiendo. Él y yo estamos aquí juntos porque recibimos una notificación de la actuación. Peiyu es el asesor de baile. Y como hace 3 años somos colegas. Realmente es por la actuación de hoy. Lo sé, porque hoy están actuando para mí. Esto. Lin Luo, ¿sabes lo que estás diciendo? Xiao Shui, no le hagas caso. Está completamente loco. Lin Luo, hoy vine con el grupo artístico aquí para actuar para el yerno del futuro director, que también es el próximo director de la aeronáutica, que eres tú, y te atreves a decir que vinimos por ti. Exacto, Lin Luo. ¿No estarás intentando hacerte pasar por el próximo director? ¿Y si te digo que lo soy? ¡Qué risa, Lin Luo! No sé de dónde sacaste la información, pero te digo, hacerte pasar por un héroe de Dacia es un delito grave. ¿No quieres vivir? ¿Qué pruebas tienes de que estoy fingiendo? Porque al verte sé que eres un inútil, con tu calificación y habilidades. Aunque te diera otra vida, nunca serías director, Lin Luo. ¿Sabes cuánto peso tiene el puesto de director general de aeronáutica? En todo Dacia. Esas personas de primera categoría. ¿Crees que alguien como tú podría llegar a serlo tan fácilmente? Lo reitero por última vez. Esa gran persona de la que hablan soy yo. El banquete de compromiso de hoy es para mí y mi amada Sumu Yao. Consejero Pei, ¿quién es Sumu Yao? La hija del antiguo director. Lin Luo, ¿cómo sabes el nombre de la hija del antiguo director? Parece que has trabajado duro. Sumu Yao es de una nobleza inmensa. Muchos la buscan y no la ven. Dices que es tu novia. Entonces eres un héroe de Dacia. Exacto, Lin Luo, si eres el yerno del director. Te como caca de perro boca abajo. No digas más. Lin Luo, no sigas insistiendo. Realmente no me importa todo esto. No necesitas mentir por orgullo. Desde el principio no has creído en mí. Y sigue igual, esta es la diferencia entre tú y Mu Yao. Ya basta, Lin Luo, hasta aquí llegamos. Usaste a la señorita Su para enfurecerme y lo sé. Sé la diferencia entre la señorita Su y yo, pero tú también deberías ver la diferencia entre tú y Peiyu. No tienes por qué compararte con él. Y mentir descaradamente solo hará que los demás te desprecien más. Yo. Lin Luo, ven conmigo ahora. Empecemos de nuevo, aunque nunca llegues al nivel de Peiyu, no importa. No te voy a despreciar. Señora Zen, ya te lo he dicho muchas veces. Por favor, no me molestes más y disfruta tu última actuación, porque después de hoy es posible que su grupo artístico se disuelva. Lin Luo, oh Lin Luo, para presumir y superarme incluso maldijiste a nuestro grupo artístico. ¿De verdad crees que eres alguien importante?
Si no tienes vergüenza, no me culpes por ser grosero a alguien. Eche a este mentiroso. Sí, échenlo. Pei-yu, hablemos calmadamente, no peleen. Lin Luo, vete de aquí, yo me encargo de esto. Vete, soy el protagonista aquí. ¿Por qué debería irme? Lo diré por última vez, o actúan bien o se van. ¿Sigues fingiendo? Te he tolerado mucho tiempo yo. ¡Alto! ¿Quién es esa persona? ¡Qué hermosa! Por su elegancia debe ser de una familia adinerada. ¿Quién es usted? Su Mu Yao. ¿Qué están haciendo causando problemas en mí? ¿Fiesta de compromiso? Así que es la hija del director. Es mejor verla en persona, como está. ¿El viejo director Su? ¿Quién eres tú? Soy Pei-yu, fui invitado a actuar. Como consultor del grupo artístico y también soy ingeniero en la sucursal de aviación. Pronto me uniré a la sede central, entonces seremos colegas. ¿Así que tú eres Pei-yu? Entonces, ¿tú debes ser Zheng Xue? Señorita Su, ¿de verdad me conoce? Es un honor para mí. Un simple asesor del grupo de arte de la sucursal. ¿Qué derecho tiene para alzar la voz aquí? Señorita Su, debe haber un malentendido. El que está alzando la voz es esta persona. Se coló aquí para causar problemas yo solo. Quería asegurar que el grupo de arte pudiera actuar sin problemas, por eso lo eché. ¿Lo estás echando? Si hubiera escuchado las tonterías que dijo. Usted también. Señorita Su, realmente es un malentendido. Es que Lin Luo y yo solo estamos discutiendo. Quizás solo está demasiado preocupado por mí, lo llevaré de vuelta ahora mismo. Espera. ¿Qué derecho tienes para llevarte a mi prometido? Él. Señorita Su, ¿está bromeando? ¿Lin Luo es su prometido? ¿De qué otra manera? ¿Cómo es posible? Señorita Su, este Lin Luo es solo un inútil que nuestro líder Zheng ha ignorado. Es solo un técnico de bajo nivel, ¿cómo podría ser su prometido? ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablar así de él? No me importa el pasado de Lin Luo. Solo sé Que a partir de ahora nadie puede lastimarlo. Porque es mi hombre. Lin Luo, no lo creo, tú y la señorita Su deben haberse puesto de acuerdo para actuar y engañarme, ¿verdad? Zheng Xue, parece que Lin Luo realmente no se equivocó contigo. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes por qué no puedes retener el corazón de Lin Luo? Porque nunca has confiado en él y nunca lo has defendido frente a los demás. Permites que estas personas lo humillen y lo lastimen. En mi opinión, simplemente no lo amas. ¿Sabes cómo es la actitud de estas personas hacia Lin Luo? Depende de cómo tú lo trates. Si lo ignoras y lo malinterpretas constantemente, ¿qué derecho tienes para pedirle que se quede a tu lado? Simplemente no eres digna del yo. Lin Luo, esa era la antigua yo. Ahora soy diferente. Por favor, dame otra oportunidad, ¿de acuerdo? Te lo demostraré. No creo que sea necesario, ya terminamos. Lin Luo realmente es el prometido de la señorita Su. ¿Cómo es posible casarse con la hija del director? Consultor Pei. Lin Luo es el prometido de la señorita Su. ¿No significa eso que él es? El director ha llegado. ¿Quién es el que quiere echar a mi yerno? Va a ser director. Debe mostrar un poco de determinación. Esos tipos sin ojos deben ser eliminados. Papá, ellos humillaron a Lin Luo. Director Su, hola, yo soy Pei-yu. Sí. Durante su estancia en el extranjero por problemas de conducta, fue deportado forzosamente. Después de regresar al país a través de la relación de tu padre, fue a la subdivisión a perder el tiempo. 3 años sin lograr nada. ¿Un parásito como tú merece estar en la sede? Ridículo, alguien llévenselo.
Espere, director Su, déjeme explicarle. No hay nada que explicar solo por lo que acabas de hacer. Insultar y denigrar públicamente al futuro director. Deberías ser castigado. Malentendido, esto debe ser un malentendido. No sabía que Lin Luo es el próximo sucesor de la oficina de aviación. Rana en el fondo de un pozo. Como tú que te crees superior. Por haber estado en el extranjero piensas que eres mejor que los demás. Deberías haber sido eliminado hace mucho tiempo. Lo que nuestra Grancia necesita son pilares del país como Lin Luo. No parásitos incompetentes como tú. Les advierto, hace 3 años. Si no fuera porque Lin Luo regresó a la sede trabajando día y noche, inmerso en la investigación científica, nuestra industria de aviación en la Grancia, ¿cómo podría estar a la vanguardia del mundo? ¿Qué son ustedes? ¿Cómo se atreven a burlarse y acusarlo? Hermano Luo, me equivoqué, no supe reconocer a un gran hombre. Por el hecho de que fuimos colegas, ¿podrías hablar con el director Su por mí? Peiyu, el problema de corrupción de tu padre y tú. El equipo de investigación ya ha sido formado. No puedo ayudarte. Cuídate tú mismo. Llévenselo, esperen el castigo, director Su. Hermano Luo Su. Comandante Zeng, ¿qué estás esperando? ¿No vas a explicarle al director? ¿Vas a dejar que la persona que más amas sea injustamente encarcelada? Zeng Sue, ¿por qué me golpeaste? Yo soy tu mejor amiga, te golpeé porque eres una mala amiga. Estos años, si no fuera porque siempre me hablabas mal de Lin Luo y me empujabas a estar con Peiyu. ¿Cómo podría haber perdido a Lin Luo? Es mi culpa. Fuiste tú quien menospreció a Lin Luo y lo ignoró en todo momento. Fue tú quien se acercó tanto a Peiyu. No creas que no lo sé, Peiyu dijo antes que podía ser transferido a la sede central y tú siempre nos empujabas a estar juntos. Después de que me fuera el puesto de líder del grupo artístico sería tuyo. Li Xiaomeng, te digo que eres la culpable. De destruir la familia de otros termino nuestra amistad. No quiero verte nunca más, vete. Zeng Sue, eres realmente ridícula. Si no fuera porque tú misma menospreciabas a Lin Luo por más que te hablara al oído, ¿de qué serviría? Tienen razón. No mereces ser amada ni tener amigos. Te deseo que termines sola, vámonos. Lin Luo, mira, realmente sé que me equivoqué. Ahora que Peiyu se ha ido, y he terminado mi amistad con Li Xiaomeng. Ahora solo te tengo a ti. Por favor, ten piedad de mí. Realmente no puedo estar sin ti, te lo suplico. No me abandones. Zeng Sue, lo que se perdió se perdió. No podemos volver atrás ahora. Ya he encontrado mi propia felicidad. Espero que tú también encuentres la tuya. No. No puedo ser feliz sin ti. Antes te di mi corazón sincero. Y tú lo dabas por sentado. Siempre decías que estaba celosa de Peiyu, pero no entendías que era porque me importabas. Nunca consideraste mis sentimientos. Y agotaste mi amor por ti. Hace 3 años. Ya habíamos terminado completamente, Zeng Sue. Veré. Señorita Su, sé que eres de alta cuna. Y muy hermosa, puedes encontrar a alguien mejor. No necesitas competir conmigo por Lin Luo. Te suplico que me lo dejes. Por favor. Señora Zeng, Lin Luo no es un objeto. No hay nada que ceder, él me eligió. Y yo lo amo profundamente, la que debe retirarse eres tú. Señora Zeng, no. Estuve con él durante 5 años, él era mi esposo. Estos 3 años lo he estado buscando. Ahora que lo encontré, según lo que sé. Ustedes dos no han obtenido el certificado de matrimonio. Él no es tu esposo en ese momento, Lin Luo por ti. Decidió quedarse, tú disfrutabas de su cuidado mientras seguías pensando en tu ex. Siempre te negaste a obtener el certificado de matrimonio con Lin Luo, probablemente porque aún tenías ilusiones con tu ex. O quizás disfrutabas de ser cortejada por 2 hombres. Esto no es justo para Lin Luo, su final. Ya estaba predestinado, ¿no es así? No es así, no es verdad, no es así. Señora Zeng, ya que no hay vuelta atrás. Guarda un poco de dignidad y retírate con elegancia. Lin Luo. ¿Realmente no me quieres más? Vámonos. Lin Luo. Hubo una vez un amor sincero. Que estuvo frente a ti y no lo valoraste.
Cuando lo perdiste fue cuando te arrepentiste. El amor no es una demanda unilateral. Ni tampoco una constante concesión. Después de hoy. Creo que lo entenderás. Lin Luo, me equivoqué. No te vas a ir de mi lado, ¿verdad? Zhen Sue. A partir de hoy. Cada uno por su lado. No, Lin Luo. Suéltame. No quiero. Lin Luo. Tranquilo en mi corazón. Solo estás tú, vámonos. Lin Luo, suéltame. Llévala abajo. Lin Luo. Mu Yao. Te amaré bien toda mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Si quiero, este era mi momento de felicidad, pero ¿qué hice? Dejé que este hombre que me amó profundamente escogiera a otra mujer. Me equivoqué. Lin Luo.